Vamos a ver cómo se preparan las rejillas en microscopía electrónica para poner sobre ellas los cortes. En microscopía óptica, los cortes los ponemos sobre portaobjetos que son láminas de vidrio y ya vienen en cajas preparados. En microscopía electrónica, en cambio, lo que tenemos son unas rejillas metálicas muy pequeñas y, aunque en algunos casos se pueden utilizar directamente, generalmente hay que recubrirlas de una película plástica, ya que si no los cortes no se sostendrían y caerían. Hay varios modos de hacerlo. El modo que yo utilizo, bastante común en histología, es utilizar una sustancia que se denomina Formbar. Los cortes de microscopía electrónica se denominan ultrafinos y tienen un grosor de unos 50 nanómetros. Son tan delgados que ni siquiera podrían soportar su propio peso, por así decirlo, cuando los electrones los golpeasen, así que necesitan algún tipo de soporte. Además, como no queremos que haya elementos metálicos debajo que nos impidan visualizar las cosas, normalmente en investigación se trabaja con rejillas que tienen un solo agujero, así que es una distancia muy grande para que un corte la pudiese cubrir. Las rejillas que se utilizan pueden ser de distintos materiales. Pueden ser de cobre, que es quizás lo más habitual. Nosotros utilizamos también mucho las de níquel, porque el oro coloidal no se adhiere a ellas y porque, por ejemplo, las puede atraer un imán y por lo tanto, si utilizas algún soporte magnético, pues serían más adecuadas que las de cobre. Pero bueno, las de cobre también se utilizan muchísimo, también las utilizamos bastante. En cuanto a la forma, pues básicamente tenemos dos grandes grupos de rejillas. Unas que tienen forma de parrilla, es donde viene el nombre de rejillas, pero luego, por motivos de investigación, se vio que era más adecuado hacerlas con un solo agujero, que puede ser cilíndrico o alargado, hay distintas modalidades, y aquí es donde venía ya el gran problema. Es imposible salvar esta distancia simplemente por el corte. Además, el corte, como os digo, no aguantaría, así que hay que recubrirlas de algún material. Estos serían rejillas de mes, de parrilla, por así decirlo. El mes es la cantidad de cruces que hay en una distancia por pulgada. Como veis, conforme aumenta el número, los cuadraditos son más pequeños. Estos serían barras metálicas, por lo tanto el corte sería solo ese pedacito. Cada agujerito que vemos ahí es lo único que veríamos al microscopio. Como a veces los cortes son más grandes o podrían caernos cosas en la barra, pues las rejillas con un agujero, slot grids, rejillas de ojal, son las más comunes en investigación. Aquí es imposible que un corte pudiese aguantar, así que es necesario recubrir esto de una película finísima del orden de unos 10-20 nanómetros para dar soporte al corte. También se pueden poner en las que tienen rejillas cuadriculadas en los MES, pero bueno, al menos en el campo donde yo trabajo es menos común en la histología. Ya os digo que en el caso de las que tienen ojal es obligatorio. La resina que utilizamos nosotros habitualmente se denomina Formbar, es el nombre comercial. Es una resina termoplástica que se puede disolver en cloroformo o en diclorometano. El cloroformo es triclorometano, así que son sustancias bastante parecidas. Nosotros siempre utilizamos cloroformo, es más accesible, aunque también lo he probado alguna vez con diclorometano y no hay ningún problema. Estas son rejillas de ojal, de níquel y de cobre. Vienen en estos botes, como este que tenemos aquí. Como veis, tienen un diámetro de algo más de 3 milímetros. Estas de cobre son un poquito más gruesas. Y, si os fijáis, unas se ven brillantes y otras se ven mates. En realidad es que tienen dos caras. Una cara más lisa, brillante, y una cara, por el contrario, más mate, que sería esta. En mi caso prefiero poner el Formbar por la cara brillante.
Con las rejillas de níquel tenemos exactamente el mismo fenómeno. Una de las caras es brillante y la otra cara es mate. Eso se debe al proceso de fabricación. Lo mismo, vamos a colocar el foam bar en la cara brillante. ¿Por qué utilizar unas u otras? Bueno, en principio daría un poco igual. Las de cobre son lo más común, son las más estándar, pero hay para algunas técnicas que es mejor utilizar níquel. Por ejemplo, para hacer inmunocitoquímicas con oro coloidal, el oro coloidal tiende a agregarse al cobre, pero no al níquel. O si el sistema que vais a utilizar necesita algún tipo de magnetismo, las de níquel son atraídas por un imán, pero las de cobre no. Para trabajo estándar normalmente daría un poco igual utilizar unas u otras. Las de cobre son un poco más resistentes y algo más fáciles de utilizar. La diferencia de precio no es mucha. Vamos a ver cómo se prepara la dilución de foam bar. En primer lugar necesitamos preparar una solución de foam bar en cloroformo. Se puede hacer desde 0,5% a 1%. A más concentrado, más grueso sería el foam bar, pero realmente influye más la técnica que la concentración. No es muy determinante. Voy a prepararlo al 1% en cloroformo, triclorometano, que es cloroformo, y este es el plástico, el foam bar. Es un producto patentado, comercial, que se va a disolver en el cloroformo. He pesado con antelación 0,75 gramos, que voy a poner en un Erlenmeyer limpio que tenga la boca en perfectas condiciones, y para llevarlo al 1% voy a utilizar cloroformo 75 mililitros. Esto habría que hacerlo mejor en una campana de gases, ya que el cloroformo se evapora con facilidad. Pero bueno, para que lo veáis, no hace falta ser extremadamente precisos, ya que el cloroformo se va a evaporar a lo largo del proceso y la verdad es que la concentración irá variando. Añado el cloroformo y hay que esperar a que se disuelva, lo cual tardará bastante tiempo. Normalmente se prepara con antelación. Si se tiene listo, pues puede durar unas semanas en uso sin problema, siempre que no se evapore demasiado. ¿Cómo sellamos ahora el foam bar con el cloroformo? Pues la técnica que solemos utilizar es, ya que el parafilm, que es la sustancia normal que se utiliza para esto, realmente sería disuelta por el cloroformo, lo que vamos a utilizar es papel aluminio. Vamos a hacer varios pliegues, como 8 capas. Y vamos a adaptarlo sobre la boca. Lo movemos, lo giramos para que se adapte a la forma, por eso la boca ha de estar sin ninguna mella ni nada por el estilo. Y ahora, para asegurarnos de que hay presión y se mantiene, utilizaremos parafilm. El parafilm es una sustancia plástica con mucho uso en el laboratorio, que se estira y lo va a mantener sellado. Solo el papel aluminio pues no sellaría, ya que se escaparía el cloroformo, ya que no se queda adherido, y solo el parafilm no funcionaría porque los vapores del cloroformo lo diluirían. Lo irían ablandando y lo convertirían en una pasta.
ponemos bastante parafín, nos aseguramos que esté cubierto también por debajo. Y ya tenemos la solución al 1% lista, 75 mililitros. Hay que esperar, hay que agitar de cuando en cuando. Normalmente se utiliza al menos un día después. ¿Por qué? Para asegurarnos que se ha disuelto todo bien y también para que no quede ninguna pequeña burbuja de aire ni nada por el estilo en la disolución, ya que de otro modo cuando formemos el film nos podrían quedar agujeros que veríamos al microscopio electrónico. Se guarda en la oscuridad hasta que esté listo para usar. El instrumental que vamos a utilizar para realizar la película de Fombar consiste, por supuesto, en la solución de Fombar que ya preparamos y que tenemos en este matraz disuelta en cloroformo al 1%. Necesitamos portaobjetos que estén limpios, una cubeta con agua que sea baja para que sea fácil colocar las rejillas sobre ellas. Por supuesto necesitamos rejillas, cobre, níquel o lo que queréis poner. Normalmente rejillas de ojal, se puede hacer con otras, pero es más raro. Estos dos pequeños recipientes son para las rejillas de níquel y de cobre, para poder reciclarlas en caso de que salga mal y poder quitar la película de Fombar utilizando cloroformo como disolvente. Necesitaremos también unas pinzas de precisión, unas pinzas normales para coger los portas, para film, para recoger la película una vez se haya formado. Vamos a formar la película de Fombar sobre un portaobjetos. Hay que coger un portaobjetos limpio, si no pues se puede lavar previamente con agua, jabón o con éter alcohol, se seca bien. Este lo vamos a colocar en este dispositivo. Aquí vamos a echar la solución de Fombar y con la ayuda de esta llave lo dejaremos caer. Cuanto más lento lo dejemos caer, más fina será la película. Cuanto más rápido lo dejemos caer, más gruesa será la película de Fombar. Debajo tenemos adoptado este sistema con esta salida de por aquí, ya que si no, no podría caer cuando entrase el líquido, generaría una presión y no saldría. Esto es necesario para que pueda caer el líquido. El aparato, cuando se acaba, se limpia con cloroformo para quitar los restos de Fombar. Bien, vamos a abrir el bote que teníamos sellado con aluminio y parafín. Simplemente ponemos la solución en la zona del esmerilado. No es necesario, en este caso de portas. Podéis utilizar cualquier tipo de portas siempre que estén limpios. A veces es difícil de despegar y conviene cambiar el tipo hasta que uno encuentre el adecuado, pero bueno. Una vez lo tenemos aquí, lo que hay que hacer es abrir la llave y dejar caer. Hacemos esto para que la caída sea controlada. Está cayendo bastante despacio, lo cual probablemente pues, va a producir una película demasiado fina. Bien, una vez lo tenemos, dejamos un tiempo que se vaya secando.
Y una vez transcurridos aproximadamente 20-30 segundos, lo sacamos con la ayuda de unas pinzas y se habrá formado una película en la superficie, que obviamente es invisible y hay que despegarla. ¿Cómo la vamos a despegar? En primer caso vamos a ayudarle generando con la ayuda de una aguja enmangada, un bisturí o lo que sea, una serie de rayas para rasgar el foam bar y de ese modo permitir que se separe. Y luego lo que hay que hacer es, en la cubeta con agua, colocamos con un ángulo de 45 o incluso más vertical, y el agua, la tensión superficial, ayudará a que se despegue la película de foam bar, que quedará flotando sobre el agua. Hay que poner la iluminación de modo que podamos observar la película. Una vez se ha formado y se quede flotando, pues sobre esa película de foam bar flotante, si el grosor parece el adecuado, colocaremos las rejillas. Sé que tal como lo he hecho no se ve, pero vamos a buscar un ángulo de iluminación donde podamos ver la película y lo podáis visualizar mejor. Bien, habéis visto el proceso. Fijaros por dónde he cortado con el bisturí, cómo se ha separado. Se hubiera separado incluso aunque no hubiera cortado, pero es tradición cortarlo para que no se te quede una esquina cogida y se te... Porque si se queda un pedazo cogido al porta, pues se hunde. Bueno, ya tenemos ahí la superficie y sobre ella podemos colocar las rejillas. Vamos a formar el film de foam bar sobre la superficie de un portaobjetos. Cuando se seque el cloroformo, formará una capa homogénea si lo hacemos a una velocidad constante. Hay que tener en cuenta que cuanto más rápido se saca el porta, más grueso va a ser el film que se forme. Cuanto más lento lo sacamos, más delgado va a ser. Sé que parece un contrasentido, pero realmente eso se debe a que cuando lo sacamos lento se va, digamos, diluyendo por el borde y realmente queda una película más fina. Este proceso es más importante para el grosor que la concentración que utilizamos. Por eso no se afina mucho a la hora de utilizar una concentración muy precisa. Voy a colocar 4 rejillas sobre las esquinas para que podáis verlo. La cara brillante la coloco hacia abajo.
Fijaos cómo se ve la película flotando. He puesto 4 rejillas, una en cada esquina, para que la podáis distinguir con más facilidad. Ahora lo que voy a hacer es ir colocando rejillas una tras otra, todas con la cara plana, aprovechando lo mejor posible el espacio. Podemos colocar las rejillas en el foam bar como queramos, con la cara brillante o la cara mate hacia el film, pero hay que hacerlo de manera consistente para que sepamos siempre en nuestros portarrejillas dónde están. He cambiado el ángulo de la cámara para que veáis la película tal como yo la veo, flotando. Si os fijáis, se ve como una fina película plateada flotando en el agua. Debajo veis los portas que he utilizado. Este es el tercer ensayo que he hecho y he puesto una rejilla en cada esquina. En estos momentos, como veis, está dando vueltas. Obviamente yo lo colocaría de una manera que lo viese yo, porque yo ahora lo estoy viendo en la pantalla, pero no lo estoy viendo realmente en el agua. Tendría que ajustar el ángulo para verlo yo, pero entonces no lo vería la cámara. Como os decía, lo que tengo que ir haciendo ahora es ir colocando pues nuevas rejillas. Pongo la cara mate hacia arriba normalmente y entonces las cojo con la pinza de precisión y normalmente ayudándome con una lupa o con unas gafas de aumento, pues las voy colocando tal como esta y de esa manera aprovecho la superficie del foam bar lo mejor que puedo, colocando sin pasarse, pero tantas rejillas como uno pueda. Bien, he puesto 4 tiras de níquel, voy a poner de cobre, es exactamente el mismo proceso. Siempre, insisto, pongo la cara brillante hacia abajo y dejo la mate hacia arriba. Ahora el problema viene en cómo recoger las rejillas de aquí sin romperlas y llevándose el plástico. Y lo vamos a hacer con ayuda de parafilm. Muy bien, para recogerlo he recortado un pedazo de parafilm de un tamaño más o menos adecuado. Voy a separar el papel protector. Esta superficie que estaba junto al papel protector está perfectamente limpia y es la que voy a colocar hacia abajo. Y simplemente lo voy a dejar caer encima. Ahora, si todo sale bien, y suele salir bien, cuando retire el parafilm,
Me voy a llevar detrás la película de foam bar y las rejillas. Observad. Se han quedado pegadas la película y las rejillas. Las rejillas están ahora embebidas, digamos, entre el parafilm, el cual es fácil de separar, y la película de foam bar. Podéis ver cómo brilla. Simplemente, ¿dónde lo guardo ahora? Pues hay quien a partir de ahora las va sacando y las va colocando en una caja, una a una guardadas, lo cual no me gusta porque es fácil. Cuantas menos manipulaciones haga una, yo la técnica que utilizo es una placa de Petri sobre la tapa. Simplemente lo coloco, clavo las uñas en los laterales de manera que se quede pegada y cuando quiera las iré recogiendo, cuando las vaya a utilizar en microscopía electrónica, las iré recogiendo de aquí para recoger las secciones. Simplemente utilizo la otra parte de la placa de Petri, donde se suele colocar el agar, como tapadera. Y identifico las rejillas simplemente poniendo la fecha sobre la tapadera. Pues dejamos la caja entreabierta para que se acabe de secar el agua que haya quedado en el foam bar, una media hora, y luego simplemente la guardamos en esta posición. Ya cuando vayamos al electrónico iremos recogiendo las rejillas. Cada vez que saquemos una rejilla, esa rejilla llevará pegada la película de foam bar y podremos colocar los cortes sobre la película. Y ya lo único que nos queda pues es limpiar todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es el principal problema que nos podemos enfrentar a la hora de hacer foam bar? Pues bueno, hay muchísimos, pero todos fácilmente solucionables, como que haya burbujas o esté sucio el cloroformo. Simplemente hay que preparar soluciones nuevas. Que los portas no estén limpios, pues hay que limpiarlos, o bien con agua y jabón y dejarlos secar, o bien utilizando soluciones de alcohol con éter, por ejemplo, u otras técnicas, o utilizando un pañuelo para limpiar gafas. Pero el gran problema es cuando no se quiere soltar el film del porta. Sobre esto hay todo tipo de opiniones, de tantas como investigadores o multiplicados por el número de veces que lo han intentado. A veces resulta muy difícil. En mi opinión, después de hacerlo muchas veces, el principal factor, aunque probablemente otros afecten, es el tiempo de secado. Es decir, desde que cae el cloroformo hasta que metemos el porta, cortado o sin cortar, haciendo rayas o sin hacerlas, en el agua, deben transcurrir aproximadamente unos 30 segundos. Por debajo de 15 segundos no sale nunca y más allá del minuto tampoco sale nunca. Al menos cuando tengo problemas yo siempre trato de ajustar el tiempo y tomo, digamos, como base 30 segundos y a partir de ahí pues voy subiendo un poco, bajando un poco hasta que consigo que se separe. A veces sale enseguida, como en este vídeo, que ha salido todo a la primera, básicamente, y a veces pues cuesta mucho e incluso hay que repetirlo otro día.